Continuamos con nuestro serial sobre el patrimonio de Ciudad Real. Hoy conocemos la iglesia de San Pedro que tenemos aquí a la espalda, que como todos saben está ubicada en el centro de Ciudad Real, abriendo fachadas a la calle Lanza, a la calle General Rey y a la calle Ruiz Morote. Está datada en el siglo XIV, aunque muchos de sus elementos pertenecen al siglo XV. Queremos conocer en profundidad su torre de piedra que tenemos aquí a la espalda, que está coronada por un estrecho chapitel, un esbelto chapitel que queremos conocer de la mano de los profesionales, de Mónica Prieto, que es la arqueóloga que está llevando toda la restauración del templo, y de una vez más el profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, David Rodríguez. Muy bien, ya está. Buenas tardes, como acaban de ver y escuchar, nos encontramos en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Esta iglesia, que se empezó a construir en el siglo XIV, aunque la inmensa mayoría de ella se ejecutó en el XV y con diferentes añadidos en los diferentes siglos posteriores, nos va a ser presentada por la arqueóloga Mónica Felipe Martínez. Hola Mónica. Hola, muy buenas David. Tenemos el gusto y el placer de contar con ella para ver este templo por dentro y sin más dilación pues vamos a pasar a descubrir sus misterios, ¿verdad? Cuando quieras. De acuerdo. Ya en el interior observamos que esta iglesia destaca por múltiples aspectos arquitectónicos, artísticos, por supuesto religiosos, pero sobre su configuración casi todo el mundo tiene información que puede encontrar en las obras al uso que se han escrito sobre ella, en internet también. Es una iglesia configurada a partir de 3 naves y que sobre todo destaca bien por sus capillas, pero sobre todo hay un aspecto que a mí me interesa mucho, que es el de sus puertas, sobre todo por la historia que emana de ellas. ¿Qué podemos hablar de estas 3 impresionantes puertas que tiene esta iglesia? Pues a ver, si quieres podemos empezar por la puerta que tenemos detrás, que es la Puerta del Perdón, y bueno, como las otras 3 se abre en el siglo XIV, que es cuando se construye la iglesia, y lo característico de esta puerta es el nombre que recibe, del perdón. ¿Por qué del perdón? Pues porque justo enfrente lo que tenemos es el actual edificio de Hacienda y que en su momento fue cárcel de la Santa Hermandad. Coincide el inicio de la construcción de la iglesia de San Pedro con la instalación de la Santa Inquisición en Ciudad Real, así como de la Real Chancillería, lo que viene siendo pues, Hacienda. Durante el tiempo que estuvo aquí la Santa Hermandad se realizaron una serie de juicios, principalmente de carácter religioso, y algunos de los autos que se hacían en esta cárcel pues coincidían con la apertura de esta puerta para poder ver el crucifijo que tenemos en el ábside a modo de presidencia del juicio que se llevaba a cabo. En algunos casos el ajusticiado era absuelto, en la menor parte de los casos, y en otros de ellos pues era condenado generalmente a llevar el famoso San Benito, es el cucurucho con orejas de asno, o bien una suerte de túnica. Paseaban estos reos por espacio público y bueno, esa era la pena. Y de ahí el nombre de Puerta del Perdón. Esta es una de las más características que tenemos en esta iglesia. Según la literatura científica que habla de estos aspectos, había diferentes tipologías de delitos. Uno de los más comunes era la herejía, el ser hereje. Por supuesto también el ser judaizante. También hay otro tipo de delitos tipificados, ¿no? Como por ejemplo la sodomía, o incluso otros que hoy en día pues, pueden sorprender, como es por ejemplo el adulterio. El adulterio era castigado tanto a la persona que lo realizaba como a su cónyuge. En este caso hay documentación que acredita que uno de estos eventos de ajusticiamiento, de colocación del San Benito, fue precisamente a un señor que había sido condenado por permitir el adulterio, básicamente, ¿no? Esta era la España de la época y la España de la Inquisición. El que Ciudad Real tuviese en aquella época, en la época de los Reyes Católicos, tanto el Tribunal de la Santa Hermandad, de la Inquisición, como la Real Audiencia de Chancillería, no era cualquier cosa, la situaba como una de las ciudades más importantes de la península. Lamentablemente, cuando se conquistó Granada, la nueva expansión del reino de los Reyes Católicos hacia el sur
pues tuvo como consecuencia la desviación de esta Real Audiencia hacia Granada, y al mismo tiempo también, ya anteriormente, ya se había llevado el Tribunal de la Santa Inquisición a Toledo. Dicen las fuentes que eligieron primero Ciudad Real como prueba. Estuvo apenas 2 años, creo recordar, 2 o 3 años. Lo eligieron como prueba para ver cómo funcionaba, por así decirlo, entre los ciudadaleños, entre los ciudadanos, para ver cómo acogían los actos de ese tribunal, y si todo iba bien y era acogido de buen grado, lo trasladaban al sitio que originalmente querían que estuviese, y luego estuvo, que fue a Toledo. A nuestra espalda tenemos el acceso a la torre. ¿Qué podemos saber de esta impresionante torre? Pues la torre se construyó de forma posterior a lo que es la planta general de la iglesia, y es posible que fuera construida, aparte de por la utilización como torre, como campanario, también para contrarrestar los empujes que tenía la estructura de la iglesia, que es por lo que presentaba fisuras y cierta inestabilidad. Entonces, una de las soluciones que se tomó fue la construcción de esta torre. De hecho, está adosada a lo que viene siendo al cuerpo de la iglesia. Ajá. Además, es la torre que porta uno de los elementos más distintivos y significativos de esta iglesia, que es su chapitel del siglo XVIII, que es uno de los elementos más modernos, ¿no? Que se construyen. Eso es. Digamos que altera en cierto sentido la fisonomía de una iglesia más típica de inicio de la Edad Moderna, con este elemento ya del XVIII, pero que al final le da esa personalidad que tiene, que quizá no tenga otra iglesia, pues que todos los elementos sean más puramente de su época, ¿no? Digamos. Claro. Sí, la verdad es que el chapitel es el elemento diferenciador de San Pedro. Todo el mundo que ve la torre de San Pedro la identifica rápidamente, sobre todo por el chapitel, la linterna y el reloj. Es decir, eso es propio de la iglesia. ¿Algo interesante sobre el reloj? El reloj fue el único reloj público en la ciudad durante mucho tiempo, es decir, desde su ubicación en el siglo XVII hasta finales del XVIII, principios del XIX, incluso mediados, me apuraría a decir, fue el único reloj público que había en el municipio, con lo que eso conlleva. Y bueno, pues hubo algún problema de mantenimiento, sobre todo porque estaban a intemperie, las maquinarias de la época pues no mantenían, y bueno, lo que eso suponía de costes, sobrecostes para tanto el erario público como el eclesiástico. Sí, pero bueno, daba un servicio al conjunto de la ciudad como único elemento. Luego estamos acostumbrados a ver relojes en todos sitios, relojes en el ayuntamiento, pero en aquel siglo XVII era el único elemento que te podía ayudar, ¿no? En ese sentido. Importante, interesante. Curioso. Hemos cambiado de ubicación, pero seguimos en San Pedro y San Pablo. Multitud de ciudadanos pasan por este templo a diario o en cualquier evento, pero muchos de ellos seguramente no reparan en sus espectaculares capillas. La más paradigmática, la que a mí me gusta más con diferencia, es esta capilla, ¿no? Es la capilla de los Coca. San Pedro originalmente se configura a partir de 3 capillas monumentales, y sin duda esta es la más interesante, ¿no? ¿Qué significa el apellido de los Coca para la historia de esta iglesia? Bueno, pues los Coca forman parte de San Pedro desde los cimientos, es decir, de hecho, una de las razones por las que San Pedro es tan monumental es porque el propio Chantre Coca fue párroco de esta iglesia durante la construcción de la misma. Por eso pues también la magnificencia de la construcción, tanto Coca como algunas otras familias ilustres de la ciudad, como los Treviño, los Loaiza, y bueno, familias, apellidos que todos conocemos, que tenemos como muy en la cabeza cuando hablamos de la historia de Ciudad Real. Y bueno, pues el Chantre Coca no solamente fue confesor de la reina Isabel la Católica, Chantre de Coria, sino también fue párroco de San Pedro, algo que la gente desconoce de forma general. El Chantre de Coca
don Fernando Alonso de Coca, es otro de esos grandes personajes ciudadrealeños que quizá hayan pasado inadvertidos. Es el mismo comentario que hacíamos cuando conocíamos la figura de manera más específica de Hernán Pérez del Pulgar. Este señor, junto con su familia anteriormente y otras familias, pues mandan la construcción de este espacio sagrado, de este espacio sacro. Este señor, además de ser el confesor de la propia reina Isabel la Católica, igualmente fue el delegado, fue el designado para llevar a cabo gran parte de los trabajos de la construcción de la Catedral de Sigüenza. Tanto es así que luego retornó a su antiguo lugar, a su lugar de nacimiento, a Ciudad Real, y está aquí enterrado, precisamente, y ese impresionante féretro evidentemente nos recuerda mucho al del doncel de la Catedral de Sigüenza, sobre todo la pequeña estatua en alabastro que vemos a la izquierda, ¿no? Pero todo el conjunto en general, podríamos decir que la idea, la simbología, el carácter incluso artístico es similar, ¿no? Evidentemente él había participado en esa construcción y era un hombre que tendría sus gustos y tendría sus apetencias, y luego se construye esto. Este elemento es poco conocido, a pesar de que es uno de los más importantes de todo el patrimonio histórico-artístico de Ciudad Real, ¿no? Todos conocemos el doncel, el famoso doncel de la Catedral de Sigüenza, y reparamos poco quizá en este tipo de elementos. Completa el elenco de elementos interesantes de esta capilla este impresionante retablo. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Pues, a ver, este retablo es, aparte de una de mis partes favoritas de esta iglesia, es muy característico porque es completamente de alabastro, es de alabastro dorado y policromado, que es algo muy curioso, y sobre todo en esta zona de La Mancha, como un poco más empobrecida. Este tipo de elementos con esta ornamentación tan profusa son piezas a destacar, y luego además que es un retablo mariano. La imagen central es la Virgen de Loreto, y luego todas las cartelas de este retablo, a excepción del monte, como en casi todos los retablos de iglesia, son pasajes de la vida de la Virgen. Y bueno, abajo tenemos los apóstoles, tenemos a San Juan Bautista, San Pedro, en el centro tenemos una suerte de Pantocrátor, este sería San Pablo, y al fondo San Bartolomé. Y lo curioso de estas imágenes, sobre todo las de abajo, que debido a la limpieza y lo que hablamos siempre de la conservación y de la buena... del buen trato al patrimonio, sí. Exactamente. Estas imágenes tuvieron que pasar por un proceso de restauración en torno a los años 2000, primera década de los 2000, para recuperar la policromía que habían perdido, principalmente por el uso de productos de limpieza poco adecuados. Y algo curioso de estas imágenes es que algunas de ellas, de la parte de abajo, tienen la nariz repuesta. Hubo un estudio de restauración que se dedicó a hacer este tipo de trabajos, y bueno, si nos sacamos despacito y le damos una vuelta tranquila, vemos unos cambios de color que suponen la restitución de elementos, en este caso nasales. Se fueron desgastando con el paso del tiempo y con las sucesivas limpiezas y tratamientos, que evidentemente en otras épocas pues no tenían por qué ser tan cuidadosos, simplemente querían que quedase limpio, y poco a poco pues fueron perdiendo esa fisonomía, por así decirlo. Parte de sus caras se borraron, tuvieron que restaurarse en torno a principios de este siglo, para devolverles incluso la policromía que vemos en sus ojos, en las pupilas, en los labios, en los limbos que llevan, las coronas. Principalmente lo que se ha mantenido es el dorado, porque la policromía es más complicada de mantener. Y bueno, cosa curiosa es que se conservan también los grafitis de época de la Guerra Civil, porque no hay que olvidar que San Pedro fue garaje de tanques durante la Guerra Civil. Y bueno, pues posiblemente los soldados, mientras que estaban aquí, pues se entretenían en decorar, eso es. Y entonces, por ejemplo, una cosa curiosa es que San Bartolomé, en el libro que lleva, pues tiene unas iniciales, una UHF, que bueno, no parece responder a
asociación. A ninguna consigna, exactamente. Sino que seguramente serían las iniciales de algún señor que anduvo por aquí. Eso, igual San Pedro también tienen el libro de las escrituras, rayado. Tienen rayado, exactamente. Y además hay informaciones que podemos regalar a nuestros telespectadores casi como primicia. Últimamente se han realizado trabajos de adecuación de diferentes aspectos en esta iglesia que precisamente has dirigido tú. ¿En qué ha consistido esta nueva pues de reforma y adecuación del espacio a las condicionantes condiciones del siglo XXI? Pues bueno, la actuación que se ha hecho ahora ha sido la instalación del sistema de climatización de la iglesia, en este caso la instalación de aire acondicionado por sistema de condensación de agua. Y bueno, la intervención más importante a nivel arqueológico en este caso fue la zanja que hubo que hacer a lo largo de las naves laterales de la iglesia, y bueno, a los pies también hubo que hacer una pues para comunicar los conductos. Por esas zanjas es por donde vamos a sentir el aire, básicamente. Eso es un sistema de rejillas por el que por evaporación de agua pues se siente. Es decir, que se ha tenido que excavar y alterar el suelo del templo. Eso es, se procede a una excavación manual y bueno, con control arqueológico, obviamente, sobre todo estando en un BIC. Y bueno, pues esta ha sido la última intervención que se ha hecho en esta iglesia. ¿Cuánto tiempo se han realizado este tipo de acciones arqueológicas en el suelo de la iglesia? La obra en el suelo ha durado en torno a mes y medio, más o menos, lo que viene siendo la excavación de la zanja, consolidación de perfiles y bueno, documentación de estudios estratigráficos y todo tipo de... ¿Y tendremos algún resultado próximamente, algo que pueda ser curioso para la ciudad? Estamos trabajando ahora mismo en el informe arqueológico que se entrega a la administración. Y bueno, sí que es verdad que nos hemos encontrado pues lo que viene siendo habitual en una iglesia de la Edad Media, moderna, incluso de principios de la Edad Contemporánea. Tampoco vamos a descubrir ahora América cuando decimos lo que hay dentro de una iglesia. Pero viene siendo lo que viene siendo habitual para el mundo un poco de la arqueología, de la restauración y el trabajo sobre el patrimonio, pero quizá a muchos ciudadanos les sorprenda, ¿no?, ver cómo este ente, este templo, pues sigue dando sus informaciones históricas, ¿no?, en cuanto se hace la mínima reforma, ¿cierto? Claro. Es verdad que es un edificio, es un ente vivo, se va adaptando al momento en el que se vive. Y bueno, pues evidentemente no siempre las intervenciones se hacen de la misma manera, no se llega a los mismos niveles o no se hacen con la misma profundidad en función de también las necesidades de la obra en este caso. Que es un elemento vivo ha quedado claro porque hemos visto cómo este lugar se empieza a construir en el siglo XIV, se continúa sobre todo en el XV, se le van añadiendo diferentes aspectos, uno de ellos precisamente de los más significativos, como es ese chapitel encima de esa impresionante torre. Evidentemente se ha de adaptar a las necesidades de los tiempos actuales, ¿no? Por eso se siguen haciendo obras y adaptaciones y por eso evidentemente hay profesionales como ella que cuidan de que todo se haga conforme la ley, en primer lugar, y conforme la razón dicta. Además de que este gran monumento, declarado BIC en 1974, tiene un evidente interés patrimonial, un evidente interés histórico y artístico, también es el centro de reunión de un gran sentir, el sentir de la religiosidad. Nos acercamos a la Semana de Pasión, a la Semana Cofrade. Evidentemente es uno de los espacios principales en los cuales se
desarrolla estos eventos religiosos. Un ciudadraleño, ¿a qué tiene que acercarse a San Pedro en la Semana Santa que sabemos que le va a gustar? Bueno, pues en el sentido estético, que es puramente estético, ya el religioso lo podemos dejar a otro lado, es por la gran variedad de imaginería que tenemos, no solamente en San Pedro, pero la verdad es que en esta iglesia se concentran grandes escultores de la imaginería española que tenemos la suerte de tener en Ciudad Real. Pues tenemos la escuela valenciana, tenemos escuela sevillana, tenemos escuela madrileña y conquense. Tenemos a Marco Pérez, tenemos a Illanes, a Rosell Llorens. Y bueno, pues para el que no quiera acercarse por aquí de una forma estrictamente religiosa, pues por lo menos para ver escultura buena. Además tengo entendido que algunos bastante antiguos, ¿no? Sí. Algunas representaciones muy antiguas. Sí, al menos advocaciones, es decir, sí que es verdad que lo que viene siendo la talla por avatares de la guerra civil, como en casi todas las ciudades españolas, sufrimos las pérdidas oportunas, pero las advocaciones que se veneran en esta iglesia son de las más antiguas de Ciudad Real, si no es, al menos una de ellas, que es la Soledad, en este caso, es la hermandad más antigua que hay en Ciudad Real y que aún hoy procesiona el Sábado Santo por la tarde. Porque a nuestra espalda tenemos... A nuestra espalda está la imagen de Jesús Nazareno, que se venera en esta iglesia desde mediados del siglo XVIII, pero procede del convento de los Padres Dominicos que se encontraba en las inmediaciones de Altagracia. Altagracia, sí, con Jacinto. Altagracia con Jacinto, esa zona, sí. Cuando el convento desaparece, pues el Nazareno viene aquí y se entroniza en la capilla de los Treviño, que se conoce desde entonces como Capilla del Nazareno. Otro punto álgido, evidentemente, de esta semana, a partir de San Pedro, con San Pedro como protagonista, es el famoso silencio, ¿no? La famosa procesión del silencio, tan típica de Ciudad Real, ¿no? Sí, la verdad es que el silencio creo que es como la imagen que todos tenemos de la noche en San Pedro, es decir, esa apertura de puertas y nazarenos de negro desfilando uno detrás de otro y el tambor de... Procesión hasta el amanecer, multitudinaria, por otro lado, ¿no? Porque la cofradía está compuesta por ¿cuántos miembros más o menos? Unos 1.500 aproximadamente. 1.500 miembros de la cofradía del silencio. Más que yo tengo. Sí, unos 1.500. Eso es. A eso se le suma, aparte de los procesionantes, la inmensa cantidad de público que se suele acercar año tras año a esas 3 de la mañana a ver esa impresionante salida, ¿verdad? Es que aquí en San Pedro todas las hermandades tienen una gran veneración. Sí que es verdad que el silencio en este caso, pues igual por aquello de la hora, el recogimiento que supone, pues eso, en las 3 de la mañana, una hermandad que no salía ninguna otra antes. Y bueno, sí que es verdad que es una de las salidas más multitudinarias, pero por ejemplo esta en Nazareno también con el paso de los años ha ido cogiendo un auge muy importante y la madrugada, como se suele decir, la del Jueves Santo, gracias a una imagen como esta en San Pedro se... Es cierto que según los entendidos parece ser que esa procesión del silencio, con todo lo que la rodea, es como que sigue manteniendo esa esencia de las procesiones castellanas, sobrias, silenciosas, como su propio nombre indica, muy honorables, ¿no? Y muy religiosas. Y yo creo que por eso es gran parte de su éxito, que año a año cada vez pues vemos cómo más personas se van acercando hasta llenar todos los alrededores para ver esa impresionante salida. Pues, la procesión del silencio, luego la característica que tiene es franciscana. De hecho, el hábito que ellos visten es un hábito de monje franciscano con un capuz que consiste en la misma capucha franciscana, simplemente que lleva el forro por fuera y en él se ponen los ojos y la cruz de Jerusalén delante. Luego, pues todo lo que viene siendo la simbología, hachones de madera, luz natural, cíngulos de esparto, cadenas, cruces de penitencia.
Todo eso pues como que te lleva un poco a la Semana Santa castellana del norte, a lo que puedes ver en Toledo, o incluso la Semana Santa que había aquí en Ciudad Real hace 40 años, es decir, que es una hermandad que no ha cambiado en su esencia en estos últimos 40, 70 años.